Muchas personas conocen el nombre de Pablo, han escuchado que fue uno de los apóstoles más influyentes del cristianismo. Un hombre que recorrió ciudades, enfrentó persecuciones y escribió cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Pero lo que muchos no saben es que detrás de esas cartas hay una historia profundamente humana, una historia de transformación, de lucha interior y de un llamado que cambió su vida para siempre antes de ser conocido como el apóstol Pablo. Su nombre era Saulo. Era un hombre profundamente religioso, formado en la tradición judía, celoso de la ley y convencido de que estaba defendiendo la verdad. Desde su perspectiva, los seguidores de Jesús representaban una amenaza para la fe que él había aprendido desde niño. Por eso, Saulo no solo rechazaba el mensaje de Cristo, sino que también participaba activamente en la persecución de quienes lo predicaban. Su convicción era tan fuerte que estaba dispuesto a viajar largas distancias con tal de detener a aquellos que proclamaban el nombre de Jesús. Creía sinceramente que estaba haciendo lo correcto. Pensaba que su causa era justa. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él en uno de esos viajes. Cuando se dirigía hacia la ciudad de Damasco con la intención de arrestar a más creyentes, ocurrió algo que marcaría su vida para siempre. De repente, una luz intensa lo rodeó. Fue un momento inesperado. Un encuentro que no estaba en sus planes. En medio de esa luz escuchó una voz que le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquella pregunta atravesó su corazón. No era una simple frase, era un llamado directo a su conciencia. Saulo respondió con temor: ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta que recibió cambió su destino. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese instante, todo lo que Saulo creía entender comenzó a derrumbarse. Aquello que él había combatido con tanta fuerza era precisamente la verdad que Dios quería revelarle. No era un enemigo al que debía destruir. Era el Señor que estaba llamando su vida. Después de ese encuentro, Saulo quedó sin poder ver durante 3 días. Aquel tiempo no fue solamente un momento de oscuridad física. También fue un periodo de reflexión profunda. Fue como si todo su mundo interior estuviera siendo reorganizado por Dios. Durante esos días, comprendió algo fundamental: que la gracia de Dios puede alcanzar incluso a quienes han caminado en dirección contraria, que nadie está demasiado lejos para ser transformado, que el propósito de Dios puede irrumpir en la vida de una persona cuando menos lo espera. Finalmente, Dios envió a un hombre llamado Ananías para orar por él. Al principio, Ananías tenía miedo. Sabía quién era Saulo y conocía su reputación, pero Dios le aseguró que Saulo había sido escogido para una misión especial. Cuando Ananías oró por él, algo extraordinario ocurrió. La vista de Saulo fue restaurada y junto con ella comenzó una nueva etapa en su vida. A partir de ese momento, aquel perseguidor se convertiría en un proclamador del mensaje que antes había intentado destruir. Ese cambio no fue superficial, no fue una decisión momentánea, fue una transformación profunda que marcó el rumbo de su existencia. Saulo pasó a ser conocido como Pablo y su vida comenzó a girar completamente alrededor de una misión: anunciar el Evangelio de Jesucristo. Desde entonces, emprendió viajes, enfrentó dificultades, soportó persecuciones y atravesó momentos de gran sufrimiento. Pero nada de eso detuvo su determinación. Había comprendido que el mensaje que llevaba no era suyo, sino de Dios. A lo largo de los años, Pablo escribió cartas dirigidas a distintas comunidades cristianas. En ellas enseñaba, corregía, animaba y recordaba constantemente el amor y la gracia de Dios. Sus palabras no eran simples consejos humanos, eran enseñanzas nacidas de la experiencia, del sufrimiento y de una fe profundamente arraigada. Hoy, siglos después, esas cartas siguen hablando al corazón de millones de personas alrededor del mundo. Siguen recordándonos que Dios puede transformar cualquier historia, que ninguna vida está fuera de su alcance y que incluso los errores del pasado pueden convertirse en parte de un propósito mayor. En este espacio, en Herederos del Reino, queremos reflexionar precisamente sobre esas enseñanzas. Queremos detenernos a escuchar con atención lo que Dios comunicó a través de Pablo, porque cada una de sus palabras guarda una verdad que sigue siendo relevante para nuestras vidas. Hoy, a medida que avancemos en este recorrido, descubriremos que estas cartas no fueron escritas solamente para las iglesias de aquel tiempo. También contienen principios, advertencias y promesas que siguen teniendo poder para guiar nuestra vida espiritual
Y quizá mientras escuchas estas reflexiones puedas descubrir algo que Pablo mismo aprendió en su propio camino, que cuando Dios toca el corazón de una persona, su historia puede cambiar para siempre después de aquel encuentro que transformó su vida. Comenzó para Pablo una etapa completamente diferente. El hombre que antes perseguía a los seguidores de Jesús, ahora se encontraba anunciando el mismo mensaje que había intentado silenciar. Su corazón había cambiado, su forma de pensar había sido renovada y su propósito en la vida ya no era el mismo. Sin embargo, el inicio de este nuevo camino no fue sencillo. Muchas personas conocían bien su pasado. Sabían que había sido un perseguidor de los cristianos, un hombre que había actuado con dureza contra quienes proclamaban el nombre de Jesús. Por esa razón, cuando Pablo comenzó a hablar del Evangelio, algunos lo miraban con desconfianza. No era fácil creer que alguien con ese pasado ahora estuviera predicando acerca de la gracia de Dios. Algunos pensaban que tal vez se trataba de una estrategia o de un engaño. Otros simplemente no podían olvidar lo que él había hecho antes. Pero con el paso del tiempo, su manera de vivir comenzó a demostrar que su transformación era real. Pablo no solo hablaba del mensaje de Cristo, también lo vivía. Su vida empezó a reflejar humildad, paciencia y una profunda convicción espiritual. Aquellos que lo escuchaban podían notar que ya no era el mismo hombre que antes había actuado, movido por el celo religioso y la dureza del corazón. Con el tiempo, Pablo comenzó a viajar a diferentes ciudades para compartir el Evangelio. Su misión era llevar el mensaje de Jesucristo a lugares donde muchas personas aún no lo conocían. Cada viaje representaba una oportunidad para enseñar, pero también un desafío lleno de dificultades. Las ciudades a las que llegaba tenían culturas, costumbres y creencias muy diferentes. En algunas de ellas, el mensaje era recibido con interés y esperanza. Muchas personas escuchaban hablar de la gracia de Dios y sentían que por primera vez encontraban respuestas a las preguntas más profundas de su corazón. Pero en otros lugares, la reacción era muy distinta. Había quienes rechazaban el mensaje con firmeza. Algunos líderes religiosos se sentían amenazados por las enseñanzas que Pablo compartía, porque desafiaban ciertas tradiciones y formas de pensar que habían dominado durante mucho tiempo. A pesar de estas reacciones tan diferentes, Pablo continuaba avanzando. No permitía que el rechazo o la oposición lo detuvieran. Había comprendido que su misión no dependía de la aprobación de las personas, sino de la certeza de que Dios lo había llamado para esa tarea. En cada lugar donde predicaba, no solo compartía el mensaje de Cristo, también ayudaba a formar comunidades de creyentes. Estas comunidades comenzaban a reunirse, a aprender juntas y a crecer espiritualmente. Eran grupos de personas que habían decidido seguir a Jesús y que buscaban comprender cómo vivir su fe. En medio de su realidad cotidiana, Pablo dedicaba tiempo a enseñarles, a responder sus preguntas y a fortalecer su fe. Sabía que el comienzo del camino espiritual muchas veces estaba lleno de dudas y desafíos. Por eso procuraba acompañar a estas comunidades para que pudieran mantenerse firmes. Sin embargo, no siempre podía permanecer mucho tiempo en cada ciudad. Sus viajes eran constantes y había muchos lugares donde el mensaje aún necesitaba ser anunciado. Cuando debía continuar su camino, dejaba detrás a esas comunidades con el deseo de que siguieran creciendo en su relación con Dios. Con el paso del tiempo, algunas de esas iglesias comenzaron a enfrentar dificultades. Surgían preguntas, desacuerdos o situaciones que generaban confusión entre los creyentes. En ocasiones había divisiones, en otras surgían enseñanzas equivocadas que podían desviar a las personas del verdadero mensaje del Evangelio. Fue precisamente en ese contexto cuando Pablo comenzó a escribir muchas de sus cartas. A través de ellas buscaba orientar, enseñar y recordar a los creyentes los principios fundamentales de la fe. Sus cartas no eran simples escritos teóricos. En cada una de ellas se percibe el corazón de un hombre que se preocupa profundamente por las personas a las que dirige. Pablo escribe para animar, para corregir cuando es necesario y para recordar constantemente que la fe en Cristo debe reflejarse en la forma de vivir cada día. En sus escritos habla sobre la importancia del amor, de la unidad, de la humildad y de la paciencia. Explica que la vida espiritual no consiste únicamente en conocer ciertas verdades, sino en permitir que esas verdades transformen el carácter y las acciones de cada creyente. También insiste en que la fe debe mantenerse firme incluso cuando aparecen dificultades. La vida cristiana no siempre está libre de pruebas, pero Pablo recuerda a las comunidades que la esperanza en Dios es más fuerte que cualquier circunstancia. Con el paso de los años,
Estas cartas comenzaron a circular entre diferentes iglesias. Los creyentes las leían con atención y encontraban en ellas dirección para sus vidas. Poco a poco, esos escritos se convirtieron en una fuente de enseñanza y guía espiritual para muchas personas. Lo que comenzó como mensajes dirigidos a comunidades específicas, terminó siendo un legado espiritual que trascendería generaciones. Hoy, siglos después, esas palabras siguen teniendo la capacidad de inspirar, enseñar y fortalecer la fe de quienes se acercan a ellas con un corazón dispuesto a escuchar a medida que el mensaje del Evangelio se extendía a nuevas ciudades y regiones. Las comunidades cristianas comenzaban a crecer. Personas de diferentes culturas, costumbres y formas de pensar estaban escuchando el mensaje de Jesucristo y decidiendo seguir ese camino de fe. Sin embargo, ese crecimiento también traía consigo nuevos desafíos. A muchos de los que se unían a estas comunidades venían de contextos muy distintos. Algunos habían crecido dentro de las tradiciones del pueblo judío, con normas y enseñanzas que habían guiado su vida durante generaciones. Otros, en cambio, provenían de culturas completamente diferentes, donde existían otras creencias, otros dioses y otras formas de entender la espiritualidad. Cuando estas personas comenzaban a reunirse como creyentes, surgían preguntas importantes. ¿Cómo debían vivir ahora su fe? ¿Qué prácticas debían mantener? ¿Y cuáles debían dejar atrás? ¿De qué manera podían convivir en armonía personas con historias tan diferentes? Pablo comprendía que estas inquietudes eran normales. La fe no se vive aislada de la realidad, sino en medio de la vida cotidiana, en medio de relaciones, decisiones y circunstancias que muchas veces generan duda. Por eso, en sus cartas dedicaba tiempo a explicar cómo el Evangelio debía reflejarse en la manera de vivir. Uno de los temas que más enfatizaba era la importancia de la unidad. Pablo sabía que las divisiones podían debilitar a las comunidades y desviar la atención del propósito principal. Por esa razón recordaba constantemente que todos los creyentes formaban parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Utilizaba una imagen muy clara para explicar esta verdad. Comparaba a la comunidad de creyentes con un cuerpo. Así como el cuerpo humano está formado por muchas partes diferentes, pero todas trabajan juntas para cumplir una función. De la misma manera, cada creyente tiene un lugar y un propósito dentro de la comunidad. Nadie debía sentirse superior a los demás, pero tampoco inferior. Cada persona había recibido dones y capacidades que podían servir para edificar a los demás. Cuando todos comprendían esto, la comunidad podía crecer en armonía y fortalecerse espiritualmente. Otro aspecto que Pablo enseñaba con frecuencia era el valor del amor. Para él, el amor no era solamente una emoción o un sentimiento pasajero. Era una forma de vivir, una decisión diaria de tratar a los demás con paciencia, con bondad y con comprensión. Explicaba que el amor debía convertirse en la base de todas las relaciones entre los creyentes. Sin amor, incluso las acciones más destacadas perderían su verdadero valor. Podían existir talentos, conocimiento o habilidades, pero si el amor no estaba presente, todo quedaba incompleto. Por eso animaba a las comunidades a cultivar actitudes de perdón, de ayuda mutua y de respeto. Sabía que la convivencia entre personas diferentes podía traer conflictos, pero también sabía que el amor tiene la capacidad de restaurar lo que parece quebrado. En sus cartas también hablaba sobre la transformación interior. Pablo insistía en que seguir a Cristo no significaba simplemente adoptar nuevas costumbres religiosas. Significaba permitir que Dios cambiara el corazón y renovara la forma de pensar. Este proceso no ocurre de un día para otro. Es un camino que se recorre paso a paso, aprendiendo, creciendo y dejando atrás aquello que no corresponde con la nueva vida que Dios ofrece. Pablo recordaba que la fe verdadera produce cambios visibles en la manera de vivir, en la forma de hablar, de tratar a los demás, de enfrentar los problemas y de tomar decisiones. Comienza a transformarse cuando una persona permite que el mensaje del Evangelio penetre profundamente en su corazón. Pero Pablo también sabía que este camino no está libre de dificultades. Muchas de las comunidades a las que escribía enfrentaban presión social, críticas o incluso persecución. Seguir a Cristo podía traer consecuencias difíciles en ciertos lugares. Por esa razón, en sus cartas encontramos palabras de ánimo y de esperanza. Pablo recordaba a los creyentes que las dificultades no significaban que Dios los hubiera abandonado. Al contrario, muchas veces eran oportunidades para fortalecer la fe y aprender a confiar más profundamente en Él. En varias ocasiones compartía
parte de su propia experiencia. Hablaba de los momentos en que había enfrentado peligros, rechazo o sufrimiento, pero en lugar de presentar estas situaciones como derrotas, las describía como parte del camino que estaba recorriendo. Había aprendido que la fortaleza no provenía de su propia capacidad, sino de la ayuda que Dios le daba en cada momento. Esa convicción le permitía continuar, avanzando incluso cuando las circunstancias parecían difíciles a las personas que leían. Sus cartas podían reconocer en sus palabras la sinceridad de alguien que hablaba desde la experiencia. No era un maestro distante que solo ofrecía teorías espirituales. Era alguien que había vivido el evangelio en medio de desafíos reales. Por eso sus mensajes tenían tanta fuerza. No se trataba simplemente de instrucciones, sino de una invitación a vivir una fe auténtica. Una fe que transforma la forma de pensar, de actuar y de relacionarse con los demás a medida que las comunidades comprendían estas enseñanzas. Comenzaban a descubrir que el mensaje del evangelio no solo cambia la vida individual de una persona, también tiene el poder de transformar la manera en que las personas conviven, se apoyan y construyen relaciones basadas en la gracia y la verdad. Con el paso del tiempo, las comunidades que habían recibido el mensaje del evangelio comenzaron a enfrentar situaciones que ponían a prueba su fe. No se trataba únicamente de comprender las enseñanzas, sino de aplicarlas en medio de una realidad llena de desafíos. La vida cotidiana presentaba momentos de alegría, pero también momentos de dificultad, dudas y conflictos. En algunas ciudades, los creyentes enfrentaban oposición abierta. Había personas que rechazaban el mensaje que habían decidido seguir y trataban de presionarlos para que abandonaran su fe. En otros lugares, el problema no venía desde afuera, sino desde dentro de las mismas comunidades. A veces surgían desacuerdos, malentendidos o actitudes que amenazaban con romper la unidad que tanto necesitaban. Pablo era consciente de estas situaciones. Por eso, en sus cartas no solo hablaba de principios espirituales, sino también de cómo vivirlos en circunstancias reales. Sabía que la fe debía reflejarse en la forma en que las personas trataban a los demás, enfrentaban los problemas y tomaban decisiones. Una de las cosas que Pablo repetía con frecuencia era la importancia de mantener un espíritu humilde. Recordaba a los creyentes que nadie debía actuar movido por el orgullo o el deseo de sentirse superior a los demás. La verdadera grandeza, enseñaba él, se encuentra en el servicio. El ejemplo que señalaba constantemente era el de Cristo. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Su vida fue una muestra de amor, de sacrificio y de entrega. Pablo animaba a los creyentes a mirar ese ejemplo y permitir que esa misma actitud guiara su manera de vivir. Esto significaba aprender a pensar en los demás, a considerar sus necesidades y a buscar el bienestar común, en lugar de competir o de buscar reconocimiento personal. La comunidad debía aprender a caminar en cooperación, ayudándose mutuamente a crecer. También hablaba con claridad sobre el poder de las palabras. Pablo sabía que muchas veces los conflictos nacen de lo que se dice sin pensar. Por eso animaba a los creyentes a cuidar su manera de hablar, recordándoles que las palabras pueden construir o destruir. Una palabra de ánimo puede levantar a alguien que está pasando por un momento difícil. Un consejo lleno de sabiduría puede orientar a una persona que se siente perdida. Pero, de la misma manera, una palabra dura o imprudente puede causar heridas profundas. Por esa razón, Pablo enseñaba que la forma de hablar debía reflejar la transformación interior que produce la fe. Las palabras debían ser utilizadas para edificar, para animar y para transmitir gracia a quienes las escuchan. Otro aspecto importante que aparece en sus enseñanzas es la paciencia. Las comunidades estaban formadas por personas en diferentes etapas de crecimiento espiritual. Algunos apenas comenzaban su camino de fe, mientras que otros ya tenían más experiencia. Esto significaba que no todos avanzaban al mismo ritmo. Había quienes todavía luchaban con ciertas actitudes o con hábitos del pasado. Pablo animaba a los creyentes a ser pacientes unos con otros, entendiendo que el crecimiento espiritual es un proceso. La paciencia no significa ignorar los errores, sino acompañar a las personas con amor mientras aprenden y maduran. Significa corregir cuando es necesario, pero hacerlo con un corazón dispuesto a restaurar, no a condenar. Además de estas enseñanzas sobre la vida en comunidad, Pablo también hablaba del valor de la esperanza. Sabía que muchas personas atravesaban momentos difíciles y que en ocasiones las circunstancias podían hacer que el ánimo se debilitara. Por eso recordaba constantemente que la esperanza del creyente
no depende únicamente de lo que ocurre en el presente. La fe está sostenida por las promesas de Dios, promesas que van más allá de cualquier dificultad temporal. Esta esperanza permitía a los creyentes mirar el futuro con confianza, no porque supieran que todo sería fácil, sino porque confiaban en que Dios estaba obrando incluso en medio de las pruebas. Pablo también compartía parte de su propia experiencia para fortalecer a las comunidades. A lo largo de su vida había enfrentado persecuciones, peligros, cansancio y momentos de profunda dificultad. Sin embargo, en lugar de rendirse, había aprendido a confiar cada vez más en Dios. Esa confianza no surgió de la comodidad, sino de haber experimentado la fidelidad de Dios en cada etapa de su camino. Incluso en los momentos más difíciles, había descubierto que la gracia de Dios era suficiente para seguir adelante. Por eso, sus cartas transmiten una mezcla de firmeza y ternura. Firmeza al enseñar lo que es correcto, y ternura al recordar que todos los creyentes están en un proceso de crecimiento a través de sus palabras. Pablo buscaba fortalecer a las comunidades para que permanecieran firmes en su fe. Sabía que el camino espiritual no siempre sería fácil, pero también sabía que cuando las personas permanecen unidas, apoyándose mutuamente y confiando en Dios, pueden superar cualquier desafío. De esta manera, sus enseñanzas no solo ofrecían dirección para resolver problemas inmediatos, sino también una base sólida para construir comunidades llenas de fe, de amor y de esperanza. A medida que las comunidades cristianas continuaban creciendo, también aumentaba la responsabilidad de comprender con mayor profundidad el mensaje que habían recibido. No se trataba solamente de escuchar el Evangelio una vez y continuar como antes. La fe invitaba a una transformación constante, a una renovación interior que debía reflejarse en cada aspecto de la vida. Pablo entendía que muchas personas estaban dando sus primeros pasos en este camino espiritual. Por eso, en sus cartas, dedicaba tiempo a explicar cómo debía vivirse esa nueva vida que Dios ofrecía. Para él, el cambio más importante no comenzaba en las apariencias externas, sino en el corazón. En varias ocasiones enseñaba que la mente del creyente debía ser renovada. Esto significaba aprender a ver la vida desde una perspectiva diferente. Los ideas, los valores y las prioridades que antes dominaban la forma de pensar, debían ser reemplazados poco a poco por una manera nueva de comprender las cosas. El orgullo, la ambición desmedida, la ira o el deseo de buscar solamente el beneficio personal eran actitudes que no correspondían con la vida que Dios estaba formando en sus hijos. Pablo invitaba a las comunidades a dejar atrás esas actitudes y a cultivar un espíritu diferente. Ese nuevo espíritu se caracterizaba por la humildad, la gratitud, la bondad y la disposición de hacer el bien. No se trataba de aparentar una conducta correcta para impresionar a los demás. Se trataba de permitir que la obra de Dios transformara el interior de cada persona. Pablo también recordaba que este proceso de cambio no ocurre de forma instantánea. Muchas veces requiere tiempo, paciencia y perseverancia. Las personas no abandonan de un día para otro todas las costumbres o formas de pensar que han acompañado su vida durante años. Por esta razón animaba a los creyentes a no desanimarse cuando enfrentaban luchas internas. El crecimiento espiritual es un camino que se construye paso a paso. Lo importante es mantenerse firmes, continuar aprendiendo y confiar en que Dios sigue obrando en el corazón. Otro aspecto que Pablo enseñaba con frecuencia era la importancia de vivir con integridad. La fe no debía quedarse solamente en palabras o en reuniones religiosas. Debía manifestarse en la forma en que cada persona actuaba en su vida diaria. La manera de trabajar, de hablar con los demás, de cumplir compromisos y de tratar a quienes los rodeaban debía reflejar la transformación que estaban experimentando. Pablo enseñaba que la vida del creyente debía ser coherente, es decir, que lo que se cree y lo que se vive deben caminar juntos. Cuando esta coherencia está presente, el mensaje del Evangelio se vuelve visible para quienes observan desde afuera. Las personas comienzan a notar que algo diferente está ocurriendo en la vida de quienes siguen ese camino. Pero Pablo también sabía que vivir de esa manera podía traer dificultades. En muchas ocasiones, actuar con honestidad, con paciencia o con bondad en medio de un ambiente que funciona de otra forma puede resultar complicado. A veces significa ir en contra de la corriente o tomar decisiones que otros no comprenden. Sin embargo, Pablo recordaba a los creyentes que su vida estaba guiada por un propósito más grande. No estaban llamados a vivir según las presiones del entorno, sino según los principios del Evangelio.
Por eso insistía en que cada persona debía mantenerse firme en su convicción. La fe no es solamente una emoción que aparece en ciertos momentos. Es una decisión diaria de caminar de acuerdo con la verdad que se ha recibido. En sus cartas también encontramos palabras dirigidas a fortalecer la relación entre los creyentes. Pablo sabía que la comunidad era un lugar donde las personas podían encontrar apoyo, ánimo y compañía en su crecimiento espiritual. Animaba a los creyentes a cuidarse unos a otros, a compartir las cargas, a alegrarse con quienes experimentaban momentos de gozo y a acompañar a quienes atravesaban tiempos difíciles. La comunidad debía convertirse en un espacio donde el amor y la comprensión fueran visibles. Esta forma de vivir no solo fortalecía a los creyentes, sino que también se convertía en un testimonio poderoso para quienes observaban desde afuera. Cuando las personas veían una comunidad donde existía respeto, ayuda mutua y unidad, podían percibir que algo especial estaba ocurriendo. Pablo comprendía que el Evangelio no solo transforma la vida individual, también transforma la forma en que las personas se relacionan entre sí. El orgullo da paso a la humildad. La indiferencia se convierte en compasión y la rivalidad es reemplazada por cooperación. De esta manera, las comunidades cristianas se convertían en lugares donde la gracia de Dios podía experimentarse de forma tangible. No eran grupos perfectos, pero eran espacios donde las personas aprendían a crecer juntas, a apoyarse mutuamente y a caminar hacia una vida cada vez más alineada con el propósito de Dios. Este proceso de crecimiento, aunque a veces lento y lleno de desafíos, era una señal de que el mensaje que Pablo había compartido estaba echando raíces profundas en el corazón de quienes lo habían recibido a lo largo de sus enseñanzas. Pablo también hablaba con frecuencia sobre la importancia de la perseverancia. Sabía que el camino de la fe no siempre sería sencillo. Habría momentos de entusiasmo y crecimiento, pero también etapas de prueba en las que la confianza sería puesta a prueba. A las primeras comunidades cristianas vivían en un mundo donde muchas personas no comprendían el mensaje que habían recibido. En algunos lugares eran observados con desconfianza, en otros eran criticados o rechazados por sus nuevas creencias. Seguir a Cristo implicaba, en ocasiones, enfrentar incomprensión, opresión social. Pablo conocía bien ese tipo de dificultades. Su propia vida había estado marcada por momentos de oposición, persecución y sufrimiento. Había experimentado el rechazo de personas que no aceptaban el mensaje que predicaba. Y en varias ocasiones había sido encarcelado o maltratado por causa de su fe. Sin embargo, en lugar de permitir que estas experiencias lo llenaran de amargura o desánimo, Pablo aprendió a verlas desde una perspectiva diferente. Comprendió que las dificultades no eran una señal de fracaso, sino parte del camino que muchas veces acompaña a quienes deciden vivir con fidelidad a sus convicciones. Por eso, cuando escribía a las comunidades, no ocultaba la realidad de las pruebas. M.S. Payne la reconocía abiertamente y animaba a los creyentes a mantenerse firmes. Incluso cuando las circunstancias se volvían difíciles, en sus cartas encontramos palabras que invitan a no perder la esperanza. Pablo recordaba que la fe no se sostiene únicamente en los momentos fáciles, sino también en la confianza que se mantiene cuando aparecen los desafíos para él. Cada prueba podía convertirse en una oportunidad de crecimiento. Las dificultades podían fortalecer el carácter, profundizar la confianza en Dios y enseñar a depender menos de las propias fuerzas. Esto no significaba que el sufrimiento fuera algo que se buscara o se deseara. Pablo entendía el dolor y las luchas humanas, pero también sabía que incluso en medio de esas situaciones Dios podía obrar de maneras inesperadas. Por eso, animaba a los creyentes a mirar más allá de las circunstancias inmediatas. Las dificultades del presente no tenían la última palabra. Había una esperanza más grande que sostenía la vida de quienes confiaban en Dios. En varias ocasiones, Pablo utilizaba comparaciones sencillas para explicar esta idea. Hablaba de la vida espiritual como una carrera que requiere resistencia. Un corredor no alcanza la meta en los primeros pasos. Necesita avanzar con constancia, superar el cansancio y mantener la mirada fija en el objetivo. De la misma manera, la fe requiere perseverancia. Habrá momentos en que el camino parezca largo o difícil, pero lo importante es continuar avanzando, confiando en que cada paso forma parte de un propósito mayor. En Pablo también recordaba que nadie está llamado a recorrer ese camino completamente solo. Las comunidades cristianas existían precisamente para acompañarse mutuamente. Cuando una persona se sentía débil, los demás podían ofrecer apoyo y ánimo. Esta idea de caminar juntos
era muy importante para Pablo. Sabía que el aislamiento podía debilitar la fe, mientras que la compañía y el apoyo mutuo fortalecían el ánimo de quienes enfrentaban dificultades. Por eso animaba a los creyentes a animarse unos a otros, a recordar juntos las promesas de Dios y a mantenerse unidos incluso cuando las circunstancias parecían adversas. En sus cartas también aparece con frecuencia la gratitud. A pesar de las dificultades que había vivido, Pablo desarrolló una actitud de agradecimiento constante. Reconocía las bendiciones que Dios había puesto en su vida y valoraba profundamente a las personas que lo acompañaban en su misión. Esta actitud de gratitud le permitía mantener una perspectiva diferente, en lugar de concentrarse únicamente en los problemas. Aprendía a reconocer también las señales de esperanza que aparecían. En medio del camino, Pablo enseñaba que la gratitud tiene la capacidad de cambiar la forma en que una persona mira la vida. Cuando el corazón aprende a agradecer, incluso las situaciones difíciles pueden verse con mayor claridad y esperanza nace. Sus cartas se convierten en una fuente constante de ánimo para quienes atraviesan momentos complicados. Sus palabras recuerdan que las pruebas no definen el destino final de una persona y que la fe puede mantenerse firme incluso cuando el camino parece incierto. De esta manera, Pablo buscaba fortalecer a las comunidades para que no abandonaran la esperanza. Sabía que la perseverancia, acompañada de confianza en Dios, puede sostener a una persona incluso en las etapas más difíciles de la vida. A lo largo de sus cartas, Pablo también dedicó tiempo a hablar sobre la libertad espiritual que los creyentes habían recibido a través de Cristo. Para muchas de las personas que escuchaban el Evangelio por primera vez, esta enseñanza resultaba profundamente transformadora. Durante años, habían vivido bajo diferentes normas, tradiciones o sistemas religiosos que muchas veces se centraban únicamente en cumplir reglas externas. Pablo explicaba que el mensaje de Cristo traía una perspectiva diferente. La relación con Dios no se basaba únicamente en cumplir normas, sino en una transformación que comenzaba en el interior del corazón. La gracia de Dios ofrecía una nueva oportunidad para vivir con libertad, pero esa libertad debía entenderse correctamente. No se trataba de vivir sin límites o de actuar sin responsabilidad. La libertad que Pablo enseñaba estaba relacionada con la capacidad de vivir guiados por un corazón renovado. Un corazón que busca hacer el bien y agradar a Dios, no por obligación, sino por convicción. Por eso insistía en que la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que una persona desea, sino en aprender a vivir de una manera que refleje el amor, la justicia y la bondad. Cuando una persona comprende esta verdad, su forma de actuar comienza a cambiar de manera natural. Pablo animaba a los creyentes a no volver a las viejas formas de vida que antes los dominaban. Muchas de esas actitudes estaban marcadas por el egoísmo, la rivalidad, la falta de dominio propio o el deseo de imponer la propia voluntad sobre los demás. En contraste, enseñaba que la vida guiada por el Espíritu produce frutos diferentes. Hablaba de cualidades como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad y el dominio propio. Estas virtudes no aparecen de manera automática, pero comienzan a desarrollarse cuando una persona permite que la obra de Dios transforme su interior. Esta transformación no se trata simplemente de mejorar la conducta externa. Es un cambio profundo que afecta la forma de pensar, de sentir y de relacionarse con los demás. Pablo enseñaba que cuando el corazón es renovado, las acciones comienzan a reflejar esa renovación. También advertía que el camino espiritual requiere vigilancia. Existen muchas influencias que pueden desviar a una persona de ese propósito. Las presiones del entorno, las tentaciones o incluso el orgullo personal pueden hacer que alguien pierda de vista el camino que había decidido seguir. Por eso Pablo animaba a los creyentes a mantenerse atentos, cuidando su vida espiritual y recordando constantemente las verdades que habían aprendido. La fe debía ser alimentada con reflexión, con oración y con una actitud constante de aprendizaje. En sus cartas también encontramos enseñanzas sobre la responsabilidad que cada creyente tiene en su propio crecimiento. Pablo no presentaba la vida espiritual como algo pasivo. Aunque la gracia de Dios es el fundamento de todo, cada persona también debe decidir caminar en esa dirección. Esto implica tomar decisiones conscientes, apartarse de aquello que daña la vida espiritual y buscar activamente aquello que fortalece la fe. La disciplina, el compromiso y la perseverancia forman parte de ese proceso. Sin embargo, Pablo también recordaba
que nadie alcanza la perfección por sus propias fuerzas. El crecimiento espiritual es posible porque Dios continúa obrando en la vida de quienes confían en Él, y esta combinación de responsabilidad personal y dependencia de la gracia divina es una de las ideas que aparece repetidamente en sus enseñanzas. Otro aspecto que Pablo resaltaba era la importancia de mantener una actitud correcta hacia los demás. La libertad espiritual nunca debía convertirse en una excusa para actuar con egoísmo o indiferencia. Al contrario, Pablo enseñaba que la verdadera libertad encuentra su mejor expresión en el servicio. Cuando una persona comprende el amor que ha recibido, naturalmente desea compartir ese amor con quienes la rodean. Servir a los demás, ayudar al que lo necesita, mostrar compasión y actuar con generosidad se convierten en señales visibles de una vida transformada. Estas actitudes reflejan el carácter de Cristo y fortalecen las relaciones dentro de la comunidad. Pablo comprendía que este estilo de vida no siempre sería comprendido por todos. Algunas personas podrían verlo como una señal de debilidad, pero para él, la verdadera fortaleza se encuentra precisamente en la capacidad de amar, de perdonar y de actuar con bondad incluso cuando no es lo más fácil. Sus palabras invitaban a las comunidades a mirar más allá de las apariencias externas y a concentrarse en lo que realmente transforma la vida. Un corazón renovado por la gracia de Dios de esta manera. Las enseñanzas de Pablo ayudaban a los creyentes a comprender que la libertad espiritual no es un camino sin dirección, es una oportunidad para vivir de una manera nueva, guiada por el amor, la verdad y el deseo sincero de reflejar el carácter de Dios en cada aspecto de la vida. Señor, hoy termino esta oración, recordando que nada escapa de tus manos. Tú conoces mi presente, mis batallas y también los sueños que guardo en silencio. Te entrego todo lo que soy, a mis planes, mis preocupaciones, mis errores y también mis esperanzas. Toma mi vida, Señor, y guíame por el camino correcto. Dame sabiduría para decidir, paciencia para esperar y fe para seguir avanzando. Incluso cuando no vea el camino completo, que mañana despierte con un corazón más fuerte, más lleno de paz y más confiado en ti. En gracias, porque sé que estás obrando, incluso cuando no lo puedo ver. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, suscríbete a Heredero del Reino para seguir fortaleciendo tu fe cada día. Que Dios bendiga tu vida.